Buenos días familia, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Un abrazo a la distancia hoy de una manera un poco diferente, no presencial, pero sí en línea. Gracias a todos los que nos acompañan en este día especial de iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros en nuestras casas, esta comunidad de fe, Vida Abundante Panamá, nuestra familia, Vida Abundante Panamá. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar nuestra serie Una Fe Inquebrantable. Estamos en la semana 6 de esta poderosa serie que le hemos acompañado con nuestros grupos de discipulado. Y hoy vamos a estar hablando de fe en tiempos de crisis. Hoy vivimos una crisis de salud, yo creo que todos somos testigos de eso. Hay preocupación, hay temor, reina en el corazón de la gente. Sin embargo, no podemos olvidar que también nosotros vivimos crisis a títulos personales, en nuestros pequeños mundos. Cada uno vive crisis personales en relaciones, laboralmente, familiarmente, de salud, crisis económicas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo fortalecer nuestra fe en tiempos de crisis. Hay algo importante que me gustaría señalar inicialmente, y es que nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza a través de una parábola en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Habla de una parábola que se ha titulado como la parábola del hombre prudente y del hombre insensato. Es muy clara la palabra y enseña, ilustra la importancia de que nosotros podamos de una manera fundamentar nuestra fe en la obediencia, en los principios que Cristo nos enseña a través de su palabra en toda la extensión. No podemos olvidar eso. Sin embargo, hay una enseñanza que tendemos a pasar por alto, y es que la Biblia dice, y Jesucristo relata, que tanto el hombre prudente como el hombre insensato, a ambos le cayeron las lluvias, a ambos le crecieron los ríos, a ambos le soplaron los vientos, a ambos le azotaron la casa, a ambos por igual. O sea que nosotros tendemos a pensar de que como cristianos no vamos a pasar crisis, como hijos de Dios no vamos a pasar crisis. Por supuesto que sí vamos a pasar crisis. O sea que, aun cuando vivamos en obediencia a Dios, aun cuando vivamos en fundamento de las enseñanzas de su palabra, aun cuando tratemos de vivir el ejemplo de Cristo en nuestra vida, reflejado en nuestra vida, siempre va a llegar una crisis. Eso es algo que no podemos olvidar. Quiero invitarte a que vayamos al capítulo 27 del libro de Hechos, donde vamos a estar estudiando una historia del apóstol Pablo y a sus acompañantes que vivieron una crisis y cómo Pablo con su fe pudo salir adelante. El apóstol Pablo, déjame ponerte un poquito en contexto de lo que ocurre aquí. El apóstol Pablo está preso. Se estima que ya tenía aproximadamente 12 años de estar preso en el momento del capítulo 27. Incluso desde el capítulo 21 es que cae preso y se estima que han pasado 2 años. Primero preso por las autoridades judías y luego por el gobierno romano. Él finalmente apela a la autoridad del César con el objetivo de poder presentarse ante él y que el César escuchara su defensa. Finalmente llegamos al capítulo 27 y Pablo se encuentra bajo la custodia de un centurión llamado Julio. Y junto con sus compañeros de travesía, de viajes, Lucas y Aristarco, están a bordo de un barco que se dirige hacia Italia. Pero en el camino se encuentran una gran crisis, una terrible tormenta. Quiero que antes de continuar y entrar ya en materia, nos presentemos delante de Dios, oremos delante de Dios y rogamos que su palabra nos hable en esta mañana. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por mis amigos que hoy nos ven desde sus casas. Ruego que tu Santo Espíritu toque sus corazones, que prepare la tierra de nuestro corazón, Señor, donde esta palabra va a caer, Señor, donde esta palabra, la semilla de tu palabra vaya a caer, Señor. Yo te ruego que ella pueda crecer y dar cierto fruto del que tú esperas de nosotros, Señor. Que podamos perseverar en ella, Señor. Que nuestra fe sea retada y crezca, Señor, en nuestro corazón. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en los buenos tiempos y en las crisis. Ayúdanos a aprender a cómo vivir en fe en los momentos de crisis. Ok, vamos a entrar al drama de la historia. Vamos al capítulo 27, versículos 14 al 20. Dice así: poco después, Lucas es el escritor del libro de los Hechos y está relatando la historia. Poco después se nos vino un viento huracanado encima, llamado nordeste, que venía desde la isla.
El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Sigue diciendo el versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Escucha las palabras de Lucas, protagonista y testigo presencial y ocular de todo lo que estaba pasando. Dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos de nosotros hoy pensamos que con toda la situación que está pasando en el mundo, de repente escuchaba más temprano a alguien hablando y decía, ¿será que perdimos la batalla contra el coronavirus? Hemos perdido la esperanza. O quizás tú hoy en día estás en una situación difícil en tu matrimonio, una situación difícil en el trabajo, con tus hijos, y dices, has perdido toda esperanza de salvarnos. Pero ¿sabes qué? En Cristo siempre tenemos esperanza, gracias a Dios. En el capítulo 27 podemos aprender cómo Pablo manejó la fe en tiempos de crisis. Yo quiero que veamos 7 puntos muy rápidamente de cómo podemos sostenernos en fe para estar cimentada en nuestro Señor. Punto número 1, versículos 1 y 2. Vamos a irnos al capítulo 27, al versículos 1 y 2, ¿ok? Número 1, podemos sostener nuestra fe al estar rodeado de amigos. ¿Cómo es eso posible? Vamos al versículo 1 y 2 del libro de Hechos. Dice así, cuando llegó el tiempo, nuevamente Lucas hablando como en primera persona, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del régimen imperial. Dice el verso 2, también nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Interesante que Pablo no tuvo que enfrentar el difícil viaje hacia Roma solo. Su prisión no la tuvo que enfrentar solo. Lo acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y Lucas, el conocido querido médico. Este pasaje me despertó un poco la curiosidad y yo decía, ¿cómo estos hombres pudieron pagar o pudieron acompañar a Pablo como preso en su viaje a Roma? Así que me puse a investigar, estuve un buen rato investigando y encontré un extracto del libro de un arqueólogo e historiador escocés, Sir William Mitchell Ramsay, considerado una eminencia en la historia de Asia Menor y un destacado erudito en el estudio del Nuevo Testamento. Él escribe un libro que se llama Pablo, el viajero y ciudadano romano, y relata que en aquel tiempo, para que Lucas y Aristarco pudiesen acompañar a Pablo como preso en ese barco, ellos tenían que hacerse pasar como esclavos de Pablo. Increíble, me parece increíble que ellos dos sacrificaron su condición social para acompañar a Pablo en sus horas más difíciles. Todo indica que Aristarco y Lucas habían tenido que hacerse pasar por esclavos frente a las autoridades para poder montarse en ese barco y acompañar a Pablo en su tiempo de crisis. Por eso digo que podemos sostener nuestra fe cuando estamos rodeados de amigos. Hablando de amistades verdaderas, Aristarco fue uno de los compañeros de Pablo que estuvo con él durante los disturbios en Éfeso. Lo puede buscar en Hechos capítulo 19. Estuvo con Pablo en disturbios. Cuando su vida corría peligro, ahí estaba su amigo Aristarco. Lo acompañó en sus viajes por la región. En Hechos 20 fue su compañero de muchos viajes, Aristarco. Más tarde, cuando Pablo escribe desde Roma, se refiere a él como su compañero de prisión. Lo puedes ver en Colosenses capítulo 4. Este joven fiel, dispuesto a cambiar su condición social frente a la gente, con tal de acompañar a su amigo, sostener a su amigo. No tengo duda que Aristarco y Lucas sirvieron de mucho ánimo para Pablo en este momento de crisis. ¿Sabes?
El aliento es algo que como cristianos nos pertenece, ¿sabes? Este mundo tiene muchas dificultades, tiene muchas crisis, la estamos viviendo. Pero como cristianos no tenemos que vivirla solo. Tienes la palabra de Dios para enseñarte. Tienes el Santo Espíritu que mora en ti y en mí, que nos da fuerza. Pero también tienes al cuerpo de Cristo que te sostiene para llorar contigo, para reír contigo, para levantarte y para salir adelante. Yo doy gracias a Dios hoy en día porque en mi vida tengo algunos aristarcos y algunas aristarcas que me han sostenido en mis momentos más difíciles. Amigos que estarán dispuestos, estoy convencido, de hacer pasos grandes como el que hizo Aristarco y Lucas para acompañar a Pablo en su crisis. Por eso es que Pablo fue receptor de ese ánimo de ellos dos y pudo decir mucho tiempo después en 1 Tesalonicenses 5:11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Pablo fue, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, ya sabía lo que era alentarse, ya sabía lo que era edificarse unos a otros, por su vida, por lo que había pasado con Aristarco y Lucas en tantos escenarios de su vida. ¿Tienes tú un Aristarco a tu lado? ¿Tienes tú a un Lucas a tu lado? Es bueno tener buenos amigos, amigos que puedan compartir contigo las alegrías, pero también puedan animarte cuando estás en crisis, levantarte y ser como una inyección para tu fe y creer que Dios te va a sacar adelante. Número 2, para sostener nuestra fe debemos recordar su presencia en nosotros. Hechos capítulo 27, versículos 23 al 24, dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, Pablo hablando, ¿a quién le pertenezco y a quién le sirvo? Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos aquellos que navegan contigo. Dios le dice a Pablo que él siempre estaba con él, siempre consciente de las pruebas que Pablo estaba viviendo. Lo experimentó cuando estuvo en Corinto. El Señor se le apareció cuando estuvo en Corinto. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 18. Y le dijo Dios, el Señor a Pablo, porque yo estoy contigo. Le recordó en ese momento, yo estoy contigo. Pablo también había experimentado cuando estaba bajo la custodia en Jerusalén. El Señor estuvo a su lado, le dijo, anímate. Y le prometió que daría testimonio en Roma. Usted lo puede leer en Hechos 23. Más tarde lo experimentaría en su encarcelamiento final, justo antes de su ejecución. Le escribe a Timoteo en la segunda carta que le manda, capítulo 4, 17, dice que nadie lo apoyaba, decía Pablo, pero todos lo abandonaron. Pero dice, él agrega al final, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Cada una de las experiencias de Pablo con la presencia de Dios llegó en momentos de crisis. Él estaba claro de que la presencia de Dios está con él en medio de crisis. Fue su fe sostenida sabiendo de que él estaba con Pablo. ¿Sabes? Muchos de nosotros esperamos una experiencia sobrenatural para entender de que Dios está con nosotros. ¿Sabes? Dios no está necesariamente en las experiencias sobrenaturales. Dios también está contigo en el silencio. Dios está contigo en todo momento. ¿Por qué lo puedo decir? Porque uno de mis versículos favoritos, yo creo que ya lo he dicho muchas veces acá en la iglesia. Mateo 28, 20. Jesús poco antes de regresar a la presencia de Dios en el cielo, dijo, he aquí, yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy contigo siempre. Puede ser que esté contigo en la presencia, en esa experiencia espiritual notable y palpable o como esté en el silencio. Lo cierto es que Dios está contigo. Y eso debe ser fundamento para, ¿sabes qué? Sostener tu fe, recordando de que Él está con nosotros, así como estuvo con Pablo. ¿Sabes? A mí no se me ha parecido un ángel como a Pablo, pero sí te puedo decir que he sentido la presencia de Dios conmigo en momentos de gran necesidad. He sido quebrantado, pero también he sido inundado del aliento del Señor. Si Jesucristo lo dijo, lo va a cumplir, que va a estar contigo todos los días, siempre, 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 hasta el fin del mundo. Dios te lo prometió y Dios te lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra que todas sus promesas son sí y amén. Número 3, podemos sostener nuestra fe
recordando que somos suyos. Pablo le dice a estos hombres a bordo que le pertenece a Dios. Vamos al capítulo 27, el versículo 23. Dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Quiero decirte algo, iglesia. Si has confiado en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, tú le perteneces. Te compró con un alto precio, algo más valioso que la plata y que el oro. Te rescató de las fauces del pecado y te dio de su gracia. Te compró con su preciosa sangre. Puedes estar seguro de que Dios se va a encargar de ti, porque tú eres valioso para Él. Su vida, Jesús dio su vida por ti. Ya eso te dice lo valioso que eres para Dios. ¿Quién en su sano juicio compra algo de mucho valor y lo arroja, lo descuida, lo tira por allí? Sabes, si tú tienes una prenda de mucho valor, seguramente la guardas en una cajita especial y la pones en tu cómoda, en un lugar especial. Apartas todo lo demás y nunca te olvidas de ella. La tienes siempre presente. Te encargas de limpiarla, de que esté reluciente. ¿Quién en su sano juicio, teniendo algo que le costó mucho, no lo va a cuidar? Sabes, tú eres muy costoso. Tú eres muy valioso, perdón. Dios te compró con la sangre de su Hijo y no está dispuesto a abandonarte porque le costó la sangre de su Hijo. Eso debería darte un gran estímulo en el medio de la crisis. Y eso debe sostener tu fe de que hey, yo soy valioso para Dios. Número 4. Podemos sostener nuestra fe recordando que somos sus siervos, que somos sus servidores. Pablo llama a Dios en el mismo versículo 23 que vimos hace un rato, como su siervo, a quien le pertenece y dice a quien le sirvo. Interesante, como ya saben, últimamente me he puesto mucho a investigar por el significado de las palabras en griego. La palabra servicio en este pasaje se refiere solo al servicio a Dios. No se utiliza para referirse, a una persona que sirve a otra, a un mesero que te sirve en un restaurante. No. Se refiere a una frase únicamente utilizada para referirse del servicio a Dios. Tiene una connotación de adoración. Fue usada en el Antiguo Testamento para referirse a la actividad que los sacerdotes hacían en el servicio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Este servicio que habla Pablo se refiere a una vida con un enfoque centrado total y absolutamente en Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos debe ser ofrecido como un sacrificio vivo para Él. Todo cristiano, no solo aquellos que están llamados al servicio completo, no solo aquellos los que predican, no solo aquellos los que están llamados para servir en la escuela dominical o en la música, como gente de los servidores, como voluntarios. Debe verse como un siervo del Señor, siempre al servicio de Dios. Cada contacto es una oportunidad para representar a nuestro amo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? A lo largo de nuestro diario vivir vamos a ofrecer constantes sacrificios de alabanzas a Dios. Tal como dice Hebreos 13, el cual también nos llama a no descuidar, hacer el bien, compartir, servir con sacrificios, a los sacrificios que Dios les complace. Dice el versículo 15 y 16 de Hebreos 13. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esos son los servicios que agradan a Dios. Esos son los servicios que Dios espera que tú y yo tengamos. Y son los servicios que de alguna manera van a sostener nuestra fe, haciéndonos recordar de que somos sus siervos. Dios va a sostener tu fe en medio de la crisis. ¿Sabes qué? Recordando de que somos sus siervos, de que tenemos un privilegio enorme de poder servir al Rey. Si nos vemos así como siervos del Señor, vamos a ser alentados en las tormentas de la vida. Porque, ¿sabes? El Señor cuida a sus siervos. El Señor es un buen patrono.
El Señor es un buen empleador. Así como en teoría las compañías deben cuidar a su activo más importante, que es el recurso humano. Dios aún más cuida de sus trabajadores, cuida de sus siervos. Tiene el mejor paquete de beneficios para ti como siervo del Señor. Así podemos recibir aliento sabiendo de que Dios cuida de nosotros, que aún en medio de las tormentas, Dios va a estar con su pueblo, sus servidores, en medio de ella. Cuando recordamos esa presencia continua, cuando recordamos que somos su posesión y cuando recordamos que somos sus siervos. Número 5, ¿cómo podemos también sostener nuestra fe? Algo muy importante, lo hemos hablado también durante la serie. Podemos sostener nuestra fe recordando sus promesas. Pablo relata las palabras que el ángel le dijo en el verso 24 del capítulo 27 de Hechos. Mira lo que dice. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Interesante que el ángel le dice, tienes que comparecer ante el emperador. ¿Por qué el ángel le dijo eso? Esas palabras son un simple recordatorio del que Dios mismo le había dicho a Pablo en Jerusalén 4 capítulos antes, en el versículo 23. Podemos leerlo en el capítulo 23, versículo 11. Dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que le des también en Roma. El ángel del Señor, recordándole a Pablo la promesa que Dios mismo, 4 capítulos antes, le había dado. Pablo anima a los otros a no tener fe, a no temer. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se dijo. Esa certeza de que Dios cumple sus promesas le permitió a Pablo mantener su ánimo y animar a quien te rodea. Las promesas de Dios no nos hacen ningún bien, a menos de que las creamos. No nos hacen ni un bien, a menos de que las creamos. Él hará todo lo que ha dicho, a pesar de nuestras circunstancias. Quiero pedirte que recuerdes un momento cuántas promesas Dios nos ha dado a través de su palabra. Hay gente que habla, hay estudiosos de la Biblia que dicen que hay miles de promesas de Dios en la palabra. Miles de promesas. ¿Te has tomado el tiempo de estudiarlas? Y a título personal estoy seguro que Dios en algún momento en tu vida, estoy seguro que te ha dado una promesa particular. Alguien te ha dado una palabra en una enseñanza en la cual has participado. Dios te ha dado una palabra, una promesa para ti. ¿Sabes qué, iglesia? Todo lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Todo lo que ha prometido, lo va a cumplir. Todo lo que ha dicho sobre ti, lo va a realizar. Todo lo que ha dicho sobre Él mismo, también lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Me encanta este versículo. Números 23, 19. Dice, porque Dios no es un simple mortal para mentir. No es un simple mortal para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Quiero que te quedes con ese versículo. ¿Acaso Dios no cumple lo que te ha prometido ni lleva a cabo lo que te dice? Por supuesto que sí. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Si acostumbrabas a anotar las promesas que Dios te dio, cuando leías un versículo en la Biblia que te resaltaba como una promesa y lo anotabas, ¿sabes qué? Recuerda eso. Recuerda eso, porque Dios no es un simple mortal para mentir. No es un simple mortal para cambiar de parecer. Él no cambia de parecer. Él no te dice sí hoy, no mañana. Dios es fiel y cumple su promesa y va a llevar a cabo todo lo que ha dicho de ti, aún en medio de la crisis. El ángel simplemente le recordó a Pablo, hey, hace 4 capítulos atrás, hace no sé cuántos meses atrás, el Señor te dijo que ibas a comparecer frente al emperador. Tranquilo, yo, el mensajero de Dios, te digo, Pablo, que Él cumple su promesa. Hoy quiero decirte
con este mensaje, Dios va a cumplir la promesa que dijo de ti. Número 6. ¿Cómo más podemos sostener nuestra fe? Podemos sostener nuestra fe recordando de que Dios responde nuestras oraciones. Nota que el ángel le dijo a Pablo, nuevamente en el versículo 24 del capítulo 27, de Hechos. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Interesante que dice, Dios te ha concedido. ¿Qué implica esta frase cuando Dios le dice, o el ángel, le dice, Dios te ha concedido la vida de todos los que estaban en el barco? Eso me da a entender de que Pablo estaba orando no solo por él, estaba orando por todos los que estaban en el barco. No solo por sí mismo, sino todos los que estaban corriendo igual peligro que él a bordo de ese barco. Todos serían salvados de la muerte, producto de ese enorme naufragio. Dios pudo haber salvado a Pablo, Dios pudo haber salvado a Lucas y a Aristarco y dejar que los otros perecieran. Pero en cambio le concedió la petición de Pablo por la vida de todos los que estaban a bordo. ¿Sabes? Yo creo que en este mundo no pasan más de 4 cosas terribles, porque hay gente orando e intercediendo a Dios por su misericordia. Yo quiero animarte que en esta situación en la que estás, o en la que estamos todos, no dejemos de orar. No dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos, porque Dios nos guarde. Orar por nuestros gobernantes y autoridades de salud para que tomen las decisiones más sabias respecto a esta situación, no solo en Panamá, en el mundo entero. Orar por aquellos que están padeciendo del virus, que han sido contagiados del virus. Y orar por sus familiares que hoy están en angustia, producto de un familiar enfermo. Aún en medio de la crisis, tú puedes orar, no solo por ti, sino por todos los que te rodean. Todos los que están viviendo crisis, quizás no tan graves como la tuya, pero están viviendo crisis. Cada uno vive una crisis en su mundo. Siempre que está pasando por una tormenta, no solo ora a Dios para que te libere de esa tormenta. Oremos a Dios para que nos aprendamos a vivir en esa tormenta. Amén, oremos por los demás que también tienen contacto con esa tormenta. Es interesante que Dios puede llevarte a través de la tormenta por la misma razón por la que quiere usarte para bendecir a otros, para evangelizar a otros que están a bordo contigo en esa crisis. Quiero invitarte a que no dejemos de orar. En tu momento de crisis es cuando más cercanos debemos estar de Dios. No podemos edificar nuestra fe cuando estamos en una crisis. Tenemos que orar incluso desde mucho antes para edificar nuestra fe en el Señor. Por último, número 7, podemos sostener nuestra fe expresando nuestra gratitud. Versículo 33 al 37 de Hechos 27. Dice así. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy ya hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, dijo Pablo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. La capacidad de ser agradecido es una señal de tener fe. La fe crece en el terreno abonado por la gratitud. La fe y la gratitud son inseparables. Ambos requieren que tengamos humildad, que nos demos cuenta de que nuestras preocupaciones son secundarias a los actos de Dios. La fe requiere que nos detengamos de nuestras preocupaciones y hacer tiempo para reconocer que Dios sigue sentado en su trono.
La gratitud es un acto de detenerse. Tienes que detenerte. ¿Sabes qué? Señor, yo quiero dejar a un lado mis preocupaciones, mi desesperación. Yo quiero darte gracias porque yo sé que tú estás en el trono, porque yo sé que Dios, tú cuidas a tus siervos, porque yo sé que tú cuidas a tu pertenencia y yo soy tuyo, Señor. Tú me compraste con tu sangre preciosa. Esta semana leía un artículo de la revista Psychology Today. El escritor, un psicólogo llamado Dale Archer, decía que su experiencia de tratar personas que han vivido crisis, traumas, estrés, él decía pues que tuvo la oportunidad de participar como psicólogo para tratar a personas que vivieron en la crisis o el trauma o el estrés del huracán Rita, perdón, el terremoto de Haití, entre otros eventos catastróficos. Y él hablaba que una persona resiliente, ahí pues me documenté un poco con gente que conoce de los términos, es aquella que ha pasado un trauma severo y que ha logrado salir adelante. Y él decía que hay cuatro rasgos, y ahí voy a pedir que lo proyecten en la pantalla, cuatro rasgos que comparten las personas que hoy son resilientes. Cuatro. Número uno, la fe. Una creencia en algo más grande, ya sea Dios, especialmente en Dios, decía él, o en la familia. Tener fe. Número dos, la esperanza. Las personas creían que no importaba cuán sombrías estaban las cosas en el presente, la fe en el punto anterior les daba una esperanza de mejoría. La tercera causa que el doctor Archer decía, el amor, ya sea amor individual, familiar o grupal. Los sentimientos de amor hacia los demás y desde los demás sostienen a las personas que hoy en día son resilientes. ¿Ves por qué es importante la vida en comunidad? ¿Ves por qué es importante que, haciendo un paréntesis, uno de los 5 propósitos de nosotros como iglesia es vivir en comunidad, servirnos los unos a los otros, el amor entre uno y los otros? Eso es lo que queremos cosechar como familia Vida Abundante Panamá. Y el cuarto, la gratitud. Y tiene que ver mucho con lo que hemos leído de que Pablo hizo. Estar agradecido por las cosas que tienen en lugar de desear o quejarse por los problemas que enfrentan es la clave del éxito para salir adelante de una crisis. Por eso decimos que la fe crece, la planta de la fe crece en el terreno abonado por la gratitud a Dios. Así como dio Pablo gracias en medio de la dificultad. Si recuerdas el versículo cuando Lucas relataba, dice que habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Pablo pudo dar gracias en esa situación. Es normal que sintamos la necesidad de reflexionar en los tiempos difíciles. Quiero animarte a que hagas un alto y dirige tu atención a Dios, en quien se basa nuestra fe, a quien amamos y quien nos ama a nosotros, en quien está nuestra esperanza de futuro. Y no olvidemos jamás de reconocer con gratitud todas las cosas que Dios te ha dado. Leía también esta semana al señor Gordon Dunn. El señor Gordon Dunn fue director del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Pensando en crisis, pues me puse a buscar cómo es el manejo de crisis en eventos. Así que encontré este artículo del señor Dunn. Él decía que sin los huracanes, el clima del mundo sería mucho peor. Estas feroces tormentas tropicales juegan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio térmico entre los trópicos y subtrópicos y las regiones polares. Como el trópico recibe más, obviamente, los rayos del sol o la radiación del sol más directamente y no lo reflejan tan fácilmente, sino que lo guardan, que versus las regiones polares.
Los huracanes que pasan por el trópico de alguna manera logran mantener el equilibrio para que el mundo, el planeta Tierra, no entre en caos. Iglesia, muchas veces las tormentas van a ser el instrumento de Dios para que no haya un caos en tu universo. Son las que Dios utiliza para quizás equilibrar nuestra vida espiritual. Nos mantienen, dependiendo de Dios. El punto está en cómo manejamos las tormentas, porque siempre van a haber, como dijimos al principio. También leía precisamente del señor Dunn, que no sé si es cristiano, algo muy particular con respecto al manejo de las tormentas. Y las águilas. Las águilas tienen la capacidad, obviamente, yo me imagino que será por los vientos que detectan, de saber cuando viene una tormenta hacia ellas o no. Decía el artículo que ellas vuelan lo más alto que puedan, que les permite su fortaleza física. Vuelan lo más alto que puedan y esperan la tormenta. Y utilizan los vientos más fuertes de la tormenta para levantar sus alas y elevarse aún más alto, para poder volar sobre la tormenta. La fe en Dios es la fortaleza que te va a llevar a volar sobre las tormentas. La fe en Dios es la que nos va a permitir montarnos sobre esos vientos de tormenta que trae la enfermedad, que trae el dolor, que trae la tragedia, el fracaso, las decepciones de la vida. Y que algo bueno podamos elevarnos a las alturas de Dios. Hay que poner a trabajar nuestra fe. Y en momentos de crisis es cuando debemos ponerla por obra. Aprendamos de la vida de Pablo estos 7 principios que le ayudaron a salir adelante en medio de una crisis muy seria. Su vida estuvo en juego. La vida de sus amigos estuvo en juego. ¿Estás listo para poner a tu fe a trabajar? Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy por tu palabra, Señor. Padre, en este momento quiero presentarte la vida de cada uno de nosotros, Señor. Todos viviendo una crisis de salud a nivel mundial que realmente nos preocupa y nos asusta, Señor. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos a recordar que somos tus siervos, que somos tu pertenencia, Señor. Ayúdanos a rodearnos de gente de fe que nos anime, que nos inyecte, Señor. De esos Aristarcos, de esos Lucas que ayudaron a Pablo. Asimismo, rodearnos, Señor, de gente de fe a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a ser siempre agradecidos, Dios. Que lo que salga de nuestra boca no sean quejas, sino agradecimientos, Señor. De que aun cuando no vemos la solución, Señor, sabemos que tú sigues sentado en tu trono, Señor. Y que nuestra vida la tienes en tus manos, Señor. Y que nada te toma por sorpresa, Dios. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que hoy nos están viendo. Cada uno con su crisis. Ten misericordia, Señor. Manifiéstate, Señor, en sus vidas, así como mandaste al ángel para que hablara con Pablo. Señor, manda tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo que nos abrigue, nos haga recordar tus promesas, Señor. Las promesas que están en tu palabra, de que tú nos vas a sostener, Señor. De que no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te voy a alentar, te voy a sustentar con mi diestra poderosa. Señor, ayúdanos, Señor, a confiar. Ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no solo orar por nosotras mismos, sino orar por todo aquel, Señor, que está sufriendo, Señor. Y poder ser inspiración, así como Lucas y Aristarco fueron para Pablo, nosotros ser inspiración para aquellos que hoy están sufriendo, Señor. Bajo la condición que sea, bajo el escenario que sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque contamos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque contamos con tu Espíritu que nos fortalece. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Porque sabemos que tú estás con nosotros, aun cuando no lo percibamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias.
Gracias, Señor. Amén. Familia, simplemente quiero recordarte pues que estés pendiente de nuestras redes sociales. Aprovechen este momento, si puedes enviarnos una petición de oración a través de Facebook Live. Tenemos un equipo de gente que va a estar orando por esto y muy pendiente de lo que estemos comunicando. Nosotros estamos muy pendientes también de lo que las autoridades de salud estén diciendo respecto a las reuniones, a las aglomeraciones, y nos vamos a estar comunicando qué decisión vamos a tomar para las próximas actividades que vengan para Vida Abundante Panamá. Gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo a la distancia. Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Saludos.